todos bienvenidos a esta segunda conferencia sobre platería, que es continuación de la que el martes pasado nos impartió doña Margarita Pérez Grande, profesora del instituto, entre otros estamentos en los que ha sido profesora y lo sigue siendo, como es la universidad. Aparte de eso, ya el día anterior di una referencia suya, que aunque es sobradamente conocida por casi todos ustedes, pero di una referencia suya de su currículum, con lo cual no vamos a perder tiempo repitiéndolo hoy. Está de todas formas en su web para los que tengan interés por verlo. Sí, me gustaría decir que es, a propósito de este tema que va a tratar, autora de 2 libros, La platería en la Colegiata de Toledo, en Talavera de la Reina, en la Colegiata de Talavera de la Reina, y Los plateros de Toledo en 1626. Dicho esto, yo creo que Margarita, que es una consumidora de tiempo insaciable, voy a dejarla que hable para que nos deleite con lo que queremos oír, que es la platería, y no a mí diciendo esto, aunque estamos obligados a hacerlo. Bueno, buenas tardes nuevamente, espero que sea de su agrado la conferencia, sin duda alguna lo será así, y hasta luego que nos volvamos a ver. Margarita, cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias, José María, y buenas tardes a todos. Vamos a continuar justamente donde lo dejamos el otro día. Habíamos empezado con las piezas de vajilla después de comentar las características estéticas de la producción realizada en España durante este periodo, que como ya les comentaba el otro día, se sitúa a finales del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII. Con algunos ejemplos, comentando los tipos de piezas, alargo un poco en algún caso la cronología para que se vea la perdurabilidad de esos modelos que muchas veces, al estar fuertemente apoyados por la clientela, sobreviven en el tiempo, planteados en muchos casos, sobre todo en las piezas de vajilla, de forma muy sencilla y con un criterio muy funcional, de tal manera que eso les permite sobrevivir porque no pasan de moda, siguen cumpliendo perfectamente su función y, por tanto, desde ese punto de vista no son demasiado, digamos, proclives a andar experimentando con novedades o con cambios de corriente. Es lo que veíamos en los platos con los que nos quedamos el otro día y a partir de los cuales voy a continuar en la intervención de hoy. Voy a compartir ya pantalla con todos ustedes. Ya recuerdan que conviene que tengan los micrófonos apagados, que también quiten la imagen para que de esta manera se pueda visualizar solamente la presentación mientras esté proyectando. Así que vamos con ello. Supongo que ya la están viendo. Sí, se ve perfecto, Margarita. Se ve perfectamente, ¿no? Vale, voy a ponerlo en pantalla completa y ya arrancamos desde aquí. Bien, de acuerdo al tipo de plato más común que el otro día estuvimos viendo, el plato trinchero, que se utiliza con diferentes tamaños, tanto para el servicio individual como para presentar los diferentes comestibles que se exponen en la mesa, quería mencionarles también el término flamenquilla. Según la definición que aparece de este término en el diccionario de la Real Academia, sería un plato mediano de forma redonda u oblonga, mayor que el trinchero y menor que la fuente. No es una explicación demasiado distintiva, pero por lo que encontramos sobre todo representado en los bodegones contemporáneos, es muy probable que flamenquilla fuera un plato de características similares a los trincheros que estuvimos viendo el otro día, pero que tuviera una funcionalidad particularmente relacionada con la presentación de fruta fresca, de confites, de dulces en la mesa. Fíjense, por ejemplo, en este bodegón de Van der Hamen que tenemos ahora en pantalla y observarán 2 de esos platos que tienen justamente ese tipo de comestibles, el que está aquí en el centro, en el escalón superior, y el otro que aparece en la zona inferior. O, por ejemplo, en este otro bodegón también de Van der Hamen, el plato que todavía pueden ver más de cerca, conteniendo igualmente la fruta que podemos observar. También en este otro, de Antonio de Pereda, un tipo de plato semejante aparece como el soporte de recipientes
que están realizados no en metal, sino en cerámicas de diferente tipo y que parecen indicados para tomar quizá bebidas calientes o algún otro tipo de bebida especial. Fíjense que hay una chocolatera justamente detrás, así que esa es una de las bebidas que con toda seguridad se consumía en este tipo de cuencos. A pesar de que las piezas funcionales, como antes les comentaba, se presentan habitualmente lisas, sin llevar ningún tipo de decoración, también hemos conservado platos que sin embargo sí la llevan, que tienen la misma estructura, pero que sin embargo sí están adornados. Por ejemplo, este, realizado probablemente en Sevilla, es un plato con una medida estándar, por así decir, como la de los platos de servicio individual que estuvimos comentando el otro día. La cuestión es plantearse si verdaderamente estas piezas adornadas de verdad eran utilizadas como platos de vajilla o bien podrían cumplir otro tipo de funciones. Esta pieza, como ven, se conserva en la parroquia del Divino Salvador de Cortegana, en Huelva. Y la erosión que presenta en la zona del asiento, donde ven que la pieza tiene varios desperfectos y abulladuras, podría estar vinculada con una función que nada tiene que ver con la del plato propiamente dicha, en cuanto a disponer en él comida, sino que en el centro religioso bien podría haber sido utilizado como un plato petitorio para solicitar la limosna de los fieles que asisten a la iglesia. El tipo de decoración que lleva en el alero ya la comentamos el otro día. Son estas tornapuntas en C parcialmente vegetalizadas que van alternando con los cabujones, entre comillas, ovalados, que aparecen en este caso labrados sobre el metal. En el centro lleva una cartela que incluye también estas mismas tornapuntas. No hay ningún emblema heráldico, así que es un motivo decorativo más de los que lleva la pieza. En los objetos funcionales que se van a estar utilizando todos los días en la mesa, disponiendo comida sobre ellos, hay que tener en cuenta la erosión que esos comestibles provocan en su superficie, pero es que luego hay que limpiar los residuos que quedan en ellos después de que ya ha terminado la comida, y la frotación que se hace sobre el metal pone en riesgo también la estabilidad de los motivos decorativos con los que estuvieran labrados. Por eso seguramente los platos funcionales eluden esa presentación decorativa y sencillamente nos muestran la estructura de la pieza sin más, dejándola a salvo de ese tipo de inconvenientes. Porque además no solamente está el deterioro de los propios motivos decorativos que se hubieran podido realizar en un momento determinado, sino que si esos motivos están trabajados en relieve, en platos sobre los que se ha depositado comida, luego los residuos de esa comida se quedan metidos también entre los intersticios del relieve, y por muy pulcro que se sea en la limpieza, a veces no se elimina del todo, lo que significa que se convierte también en una fuente de bacterias. Así que por todas estas razones, las piezas funcionales tienden a presentar esa superficie completamente lisa. ¿Para qué se podría haber dedicado un plato de esta índole cuando fue creado si no pertenecía originalmente a la iglesia en la que se conserva y es un plato que procede del ámbito civil, del uso doméstico? Bueno, podría haber sido un plato de aparador o bien un plato utilizado para presentar algo que no pusiera en riesgo la decoración. Imagínense una carta, por ejemplo, que se presenta a la persona para que pueda leer su contenido. En este caso tenemos una pieza de mayor tamaño, casi alcanza los 30 centímetros de diámetro y adopta una estructura que se asemeja bastante a la estructura de las fuentes que se emplean en esta época a juego con un jarro para el servicio de aguamaní. En realidad es un plato como los demás que hemos visto, pero fíjense en el detalle del centro del asiento, donde presenta un tetón realzado. Normalmente estos tetones son utilizados en esas piezas del servicio de aguamanil para que cuando se va a presentar la pieza para su uso, el pie del jarro encaje en este tetón y el plato sirva como un presentador, una bandeja en la que se presenta elegantemente la pieza. Es posible que este plato hubiera podido ser utilizado también de esa manera, y la decoración que lleva, en este caso, como pueden ver, se encuentra en un estado bastante mejor y sigue estando relacionada con los motivos que el otro día explicamos. En el alero,
tornapuntas encadenadas que hacen una S quebrada y que en este caso alternan no solo con los óvalos, sino también con las placas rectangulares, y en la zona central, además de la roseta esquemática que se compone en el centro del tetón, hay luego una orla que lo enmarca, que está formada a base también de tornapuntas que se van encadenando, incluyendo las mismas placas rectangulares. Toda esta decoración, siguiendo las pautas de estilo de esta época, se presenta cincelada en plano y apenas levanta el relieve cuando uno puede comprobarlo en vivo, y de esta manera se hace una idea de la proporción general de la pieza. Además de este tipo de platos, en el servicio de vajilla de esta época hay otra pieza imprescindible, que es la salva. En esta época, el único tipo de salva que se utiliza en la mesa es la salva con pie. Y según las denominaciones que aparecen citadas a menudo en los inventarios de bienes, hay dos tipos de objeto de esta índole, y la diferencia está en la proporción del pie, de tal manera que en unos casos se nombra como salva de pie bajo y en otra como salva de pie alto. Las que se han conservado son mayoritariamente de pie bajo, probablemente es porque fuera el modelo de uso más habitual. Es un tipo de pieza que ha llegado hasta nuestros días, aunque no siempre con el mismo tipo de uso que se le podía dar en esta época. La salva se emplea, tal como nos muestran de nuevo los bodegones de la época, frecuentemente para presentar el recipiente en el que se va a tomar la bebida. Estamos hablando siempre de un espacio cortesano, que es donde este tipo de objetos tienen cabida y, por tanto, sujeto a un tipo de ceremonial, a un protocolo, a una etiqueta que dice cómo han de hacerse, digamos, las tareas o las acciones más elementales. En este bodegón, por ejemplo, anónimo que estamos viendo aquí, pueden ver una salva que sostiene una de las piezas para beber que se utiliza en esta época, una tembladera. Ya hablaremos de ella. Ven que incluso se presenta llena de vino porque es el tipo de líquido que habitualmente se sirve en ella. La salva, que aparece representada en este caso, tiene un alero convexo que se dobla bastante hacia abajo, y esto debe estar relacionado con alguna de las denominaciones que se encuentran también en los documentos de la época, donde dicen que el plato es de hilo bajo, y probablemente aluda a este tipo de formato que estamos viendo aquí. Los pies que sostienen estas salvas tienen habitualmente una estructura troncocónica que puede estar más o menos escalonada según la pieza. Una de estas salvas es la que aparece representada en el cuadro de las Meninas de Velázquez, precisamente relacionada con esta función de presentar la bebida. Si miráramos en este caso en el Diccionario de la Lengua Castellana de Covarrubias, que se publica a comienzos del siglo XVII, al referirse al término salva, dice de dónde viene el origen de este nombre, y lo relaciona directamente con el ceremonial cortesano vinculado con la bebida, en el que, después de haber hecho la cata comprobando que no tiene veneno, se presenta a la dama o al caballero pronunciando en voz alta: salva es la bebida. En este caso, la infanta tiene un búcaro de barro del que va a beber agua casi con toda probabilidad. Acto seguido, y siguiendo una costumbre peculiar que al parecer en esa época en España se estilaba dentro del medio cortesano, el búcaro de barro, que no está nada más que secado al sol, no está cocido en horno, se rompía machacando los fragmentos para que la infanta los chupara y los digiriera. No solo ella, sino otras damas de la época. Parece ser que era una fórmula que habían encontrado para que la piel, por la oclusión intestinal que el barro provocaba, que blanqueara y palideciera de una manera particular, de forma que luego, con un abundante colorete, en las damas adultas se entonaba y quedaban prácticamente como muñecas. Era la estética de la época y también estas costumbres extrañas como la que acabo de nombrarles. Observen cómo la menina, que se arrodilla a la altura de la infanta para ofrecérsela, porta ella misma la salva en la que le estaba ofreciendo esa bebida.
Bien, esta es una pieza que con este tipo de función sí admite estar decorada, incluso a veces llevar decoraciones delicadas, como pueden ser, por ejemplo, las labores de esmalte como las que ya veíamos el otro día. En este caso concreto están viendo un ejemplar. Fíjense bien en la orilla del plato, porque en lugar de llevar un alero que sobresale hacia afuera, lo que se hace es doblar la propia chapa que forma el plato hacia arriba, formando un cerco alrededor, sin añadir ni siquiera un reborde en la orilla. El centro está marcado por un pequeño tetón que lleva un cabujón esmaltado y una orla semejante a la que hemos visto también en alguna de las piezas que ya hemos comentado hoy. Si se dan cuenta, igual que el que acabamos de ver en el cuadro de las meninas, la altura de los de los pies en las salvas de pie bajo suele ser más bien corta, como pueden apreciar en el detalle que aparece en la parte inferior. En cambio, el plato a veces tiene un diámetro muy desarrollado, como pueden observar en esta pieza. Aquí tienen otro ejemplar. En esta ocasión pueden ver que sí muestra un alero convencional. La pieza además va íntegramente decorada en toda la superficie. El estado de la decoración, bueno, en general, denota que efectivamente es una pieza que no ha estado sometida a roce y por tanto lo que se ha puesto encima de ella, sea el pie de un recipiente o de un pequeño jarro para servirlo, no le ha causado mayores incidencias. Pero la salva con pie, y especialmente la salva de pie alto, a menudo la encontramos también presente en los bodegones, sosteniendo un tipo de comestibles que son similares a los de la flamenquilla que hemos citado antes: pasteles, dulces, confites y también fruta fresca. Es con este tipo de función como nos ha llegado a nosotros preferentemente esta clase de objeto. De hecho, nosotros a menudo en nuestra época solemos denominar a esta forma de pieza frutero, porque es como principalmente la hemos conocido dentro de lo que es su función. Aquí pueden ver una pieza de este tipo que está realizada ya, como ven, en una cronología bastante avanzada. Este era uno de los ejemplos a los que me refería antes, que aunque estemos centrados hasta la primera mitad del siglo XVII, pero cuando se da el caso, abro un poco la cronología para que vean cómo los modelos más comunes, más fuertemente difundidos, sobreviven en el tiempo y por su propia sencillez no necesitan hacer ningún cambio porque cumplen perfectamente su función. Aquí pueden ver una salva toledana que se conserva en el Museo de Artes Decorativas aquí en Madrid y que por sus marcas está fechada entre 1688 y 1730. O esta otra, por ejemplo, que corresponde aproximadamente a la misma época, el pie es un poquito más alto, es una pieza mallorquina, para que vean que los modelos que estamos comentando no se ciñen a un centro de producción en particular, sino que este tipo de objetos forman parte del espacio doméstico en todo lo que es el ámbito hispano, incluso en el ámbito insular, como demuestra esta misma pieza. También quería mostrarles este otro ejemplar que se sale un poco de lo común y que merecía la pena porque es un ejemplar único dentro de los objetos que tenemos conservados en España de esta época. Es también una de las piezas más tempranas relacionadas con este formato de la salva de pie bajo. Se trata de una pieza que se conserva en el Museo del Aseo de Zaragoza. Lleva el emblema heráldico del rey Felipe II en el tetón central y, de acuerdo a la documentación conservada, procede del tesoro de la Basílica del Pilar de Zaragoza. A todas luces se trata de una pieza de carácter civil, no lleva ningún indicativo de tipo religioso, así que es posible que fuera una donación, un regalo realizado por el propio Felipe II, y eso explicaría el escudo que lleva la pieza. Como ven, a diferencia de los otros ejemplares, el plato no tiene superficie circular, sino ovalada. Si se acuerdan, en el caso de las descripciones documentales que les he citado en algún momento, cabe la posibilidad de que los platos adopten este tipo de formato, aunque no sea el más común y sea el circular el que hemos encontrado en mayor medida. Si se fijan, esta pieza tiene una peculiaridad en el alero.
El alero está calado y se construye a partir de una cadena de plata dorada, como el resto de la pieza, que se ha ido soldando a los bordes que limitan justamente el alero, de tal manera que los entrelazos que va haciendo la cadena son los que forman el calado que finalmente resulta en la pieza. No ha aparecido hasta ahora, que yo sepa, ningún ejemplar semejante a este, y por eso quería enseñárselo también, para que vieran piezas especiales que se salen un poco de lo común y que no sabemos si desempeñaban también funciones especiales, y que esa función pudiera haber determinado en este caso el que el plato tenga la forma ovalada y no circular. Bien, dejemos los platos y veamos otro tipo de objetos que sirven en la mesa. Fijémonos en este recipiente que estamos viendo aquí. No tenemos total seguridad, pero por la forma que presenta es bastante probable que lo que estamos viendo sea una salsera. La pieza se conserva en la actualidad en el Instituto de Arte de Chicago y allí aparece montada sobre este pie abalaustrado que están viendo en la foto más pequeña. Nada tiene que ver con ella, es una adición arbitraria que se hizo posteriormente juntando dos piezas antiguas que nada tenían que ver entre sí, pero de esta manera se expone habitualmente el objeto. Prescindiendo de ese pie abalaustrado que nada tiene que ver con la pieza, nos centramos en la foto grande para hacernos una idea de cómo está planteada. El recipiente se parece bastante al modelo de una de las piezas para beber que vamos a ver también en la presentación. Esa pieza para beber es el bernegal, que habitualmente se configura como un cuenco gallonado sostenido por un pie cortito. Si no fuera por el vertedero que a este recipiente que estamos viendo le sale lateralmente, podría haber pasado por ser enteramente un bernegal. Pero el vertedero es la clave para que podamos considerar que esta pieza, sin embargo, bien pudo desempeñar la función de salsera y que este vertedero amplio habría facilitado la posibilidad de verter la salsa sobre la comida que hubiera querido aderezarse de esta manera. Como ven, su decoración se basa también en los mismos motivos y destaca sobre todo los cabujones esmaltados que lleva encastados en distintas partes de su superficie. Las asas tienen una forma peculiar, pero está en consonancia también con la estética y los motivos que hemos comentado ya respecto a la producción de esta época. Describen una silueta en forma de S quebrada y está dispuesta de forma que la mitad superior, en forma de voluta, sobresalga por encima del borde enroscándose hacia el interior del recipiente, mientras que la mitad inferior tiene un aspecto más rectilíneo para poder adosarse a la pared del recipiente y dejar que brote un poquito hacia afuera ya solamente el extremo final. Es un tipo de asa característica de la producción española y es por tanto uno de los rasgos distintivos que distingue a esta pieza. Esta otra que estamos viendo aquí podría haber sido también una salsera, pero en este caso, como pueden ver, la pieza presenta algunas diferencias. Primero es un cuenco completamente liso, no tiene pie, es además ovalado. El asa tiene cierto parecido con la que acabamos de ver en la pieza anterior, aunque riza bastante la voluta en esta ocasión en la parte superior, pero fíjense atentamente en el vertedero. El vertedero en este caso no es un pico largo sobresaliente como el que hemos visto en el caso anterior. Apenas es un resalto de la propia pared del recipiente, pero luego incorpora estas dos aletas que están viendo aquí, que claramente están pensadas para dosificar la caída del líquido que contuviera habitualmente. Bien, puede haber sido una salsera originalmente. Ven que ahora se conserva también en una iglesia, en la iglesia de la Asunción de Alcalá del Río, pero es posible que fuera un objeto civil procedente también del espacio doméstico. La salsera es una opción, pero el hecho de que esas aletas dosifiquen la salida del líquido
plantea también otra hipótesis alternativa, y es que la pieza hubiera podido ser utilizada para dar de comer bien a un niño o bien a una persona impedida que no puede comer por sí misma. Esa forma de dosificar el contenido del recipiente es como un biberón, para que nos hagamos una idea, que podría haber facilitado este tipo de función. Tenemos aquí un recipiente que por sus proporciones podemos considerar para usarlo en una comida con un solo comensal, dado que la capacidad no es mucha, como pueden ver por las medidas. Es una de las piezas rescatadas del pecio del galeón Nuestra Señora de Atocha, que se hundió frente a las costas de Florida en 1622. La mayor parte de las piezas que se encontraron en ese pecio suelen llevar marcas de impuesto que aluden a los centros coloniales americanos que formaban parte en ese momento del dominio español. Pero todos esos objetos presentan características similares a los que conocemos en España a través de las descripciones de los documentos, de su representación en bodegones como los que les he estado enseñando, y eso nos dice que desde la metrópoli se exportan esos modelos a los centros americanos, allí se asumen y se reproducen prácticamente sin variación. Así que, a salvo de no haber conservado ningún objeto que con seguridad esté realizado en España, como este que estamos viendo, bien nos vale este ejemplar rescatado de la Atocha, que nos muestra cómo podía ser una olla en la que se presentara un guiso para su degustación en la mesa. Como ven, es un recipiente muy sencillo. Prácticamente es casi un bloque cilíndrico que diferencia en la zona de la boca un cuello que tiene el mismo formato y se cubre con una sencilla tapa de perfil convexo. Añade las dos asas que montan sobre los hombros de la panza y, como ven, se trata de una asa muy similar a las que hemos visto en los otros objetos, con esta silueta de S quebrada. Bien. Sin salir de la mesa, pero vamos a avanzar a las piezas de cubertería de las que tenemos noticia, se pueden utilizar en la mesa española de esta época, contando con ejemplares que son muy pocos y que nos dan solamente una idea parcial de cómo se podían configurar este tipo de objetos. Volvemos otra vez a otra de las piezas recuperadas del pecio del galeón Nuestra Señora de Atocha. Es una cuchara muy especial, como pueden ver, sobre todo por la decoración que lleva el mango, que hace de ella una cuchara no convencional, sino una cuchara que tiene una cierta distinción y elegancia. Pueden pensar que hace una pieza de este tipo en un galeón que formaba parte de la flota que traía toda la carga preciosa de materias primas y artículos de otra índole desde las colonias a España. Bueno, la comandancia de estos barcos habitualmente está llevada por personajes que pertenecen a la nobleza, que viajan con sus propios ajuares y, como ya los contaba el otro día, no prescinden del lujo habitual al que están acostumbrados. De nuevo, en esta ocasión no podemos saber con exactitud si la pieza se había hecho en España o bien procede principalmente de México o de algún otro centro que ya esté en disposición de representar allí en América el modelo que podemos apreciar. Es una pieza, además, distinguida también por el material utilizado, que no es nada común, lo que indica que, sin duda, el objeto fue concebido con alguna singularidad especial. Está realizado en oro y, además, en el mango quedan restos de esmalte, así que todavía, digamos, el objeto presentaría en su condición original un aspecto aún más atractivo. Si se fijan, en la longitud es pequeña comparada con la longitud media que tienen los cubiertos que nosotros utilizamos ahora en la actualidad. Esto no es raro en la cubertería más temprana de esta época. Las proporciones suelen estar más o menos en esta medida. Los mangos, sobre todo, son muy estrechos y esto indica que la forma de coger la cuchara no debía ser exactamente como nosotros hacemos ahora,
posando el dedo pulgar sobre el mango mientras sostenemos ese mango por debajo con el índice, sino que en esta época debían cogerlo con la mano entera y llevarlo de esta manera a la boca. La estrechez del mango hace insegura otra posición, así que es lo más probable que fuera utilizado de esta manera. La decoración que lleva el mango es un poco diferente a lo que encontramos en las piezas españolas, lo que abre con más fuerza la posibilidad de que pudiera ser un objeto realizado en algún centro colonial. No por el mascarón exactamente que lleva en el extremo, que este es un residuo manierista que podríamos haber visto en una producción más temprana, sino por todo lo demás, trabajos de una especie de reticulado en esta parte, luego este tipo de hoja lanceolada que hace la unión con el cuenco. No hay nada muy parecido dentro de lo que conocemos y de lo que ahora seguidamente les voy a enseñar otros ejemplos. Fíjense además que hay una desproporción, de nuevo comparándolo con el cubierto que nosotros usamos ahora en la actualidad, entre el tamaño del cuenco y el del mango que va unido a él. El cuenco es bastante grande, como pueden ver, tiene una forma redondeada, que es la que podemos encontrar habitualmente en todas las cucharas que se están haciendo en Europa dentro de este mismo periodo. Además, las decoraciones no quedan solamente en el mango, sino que, como ven, dándole vuelta a la pieza, el reverso del propio cuenco lleva una decoración que presenta una composición mixta de ferronería y motivos vegetales grabada y que parece bastante impecable, así que no debió dar mucho tiempo a utilizar el objeto porque lógicamente la erosión no solo de la comida sino del roce con la boca al ingerirla habría trastornado esa decoración y la habría hecho que se borrara sin remedio. Las piezas más corrientes de las que nos han quedado ejemplares son como esta que están viendo aquí, procedente también del mismo pecio Nuestra Señora de Atocha. La pieza está realizada en plata, que es el material común para este tipo de objetos, y aquí podemos ver exactamente cómo el mango y el cuenco se fabrican por separado y después se unen mediante soldadura, de forma que el mango presenta en uno de sus extremos esta curvatura que finalmente forma un apéndice largo que es justamente el que va a servir para hacer la unión con el cuenco, mientras que su estructura es prismática, muy estrecha, y en este caso, en el cabo, levanta insinuando la forma de una voluta sin llegar a formarla del todo. La pieza es completamente lisa y el cuenco es de las mismas características que la cuchara de oro que les he enseñado hace un momento. Aquí pueden ver este tipo de cuchara en un detalle del bodegón de Juan Bautista Espinosa para que se hagan una idea de cómo es justamente esa parte trasera. En este otro bodegón podemos ver otro modelo. Como ven, el cuenco es el mismo, pero el mango es el que marca la diferencia. En esta ocasión, fíjense que tiene también esa forma estrecha y la singularidad está en el cabo, donde termina con la pezuña de un animal. Aquí pueden ver una pareja a juego de cuchara y tenedor. Como ya les explicaba el otro día, el uso del tenedor es limitado, no solo en la mesa española, sino también en otras mesas europeas. Hay mucha costumbre de comer con los dedos y, por tanto, el tenedor se usa solamente para comidas específicas. En esta ocasión, la proporción de las dos piezas es idéntica. El mango termina en el extremo haciendo un ensanchamiento que no da forma a nada en particular. Si se fijan aquí en la cuchara, donde pueden verlo algo mejor, en realidad el corte que se le pega en plano lo que deja es una silueta aproximadamente romboidal, pero eso es todo lo que se puede decir. En el caso de la cuchara, aunque no pueda mostrarles la parte trasera, el punto de unión es igual. Sale un apéndice en forma de garfio que en el reverso del cuenco se une mediante soldadura. En cuanto al tenedor, en este caso pueden ver que la pala presenta 3 púas y este es el formato más habitual porque los tenedores
básicos que se utilizan en esta época, los más comunes, mantienen la tradición del tridente que ya fue inventado en la Roma antigua y que ha seguido desarrollándose dentro de la producción europea sin interrupción. En este bodegón pueden ver una cuchara similar, aunque la nitidez de la imagen no permite comprobarlo del todo, pero en fin, fíjense de mí y créanme, el extremo, el cabo de esta cuchara es del mismo tipo que el que les acabo de enseñar en la imagen anterior. Y aquí pueden ver otra pareja, en este caso un poquito más avanzada en fechas, que va mostrándonos, va insinuándonos la evolución que poco a poco se va produciendo en estas piezas de cubertería. Fíjense que en la cuchara el cuenco, aunque sigue redondeado, pero poco a poco va formando ya la silueta almendrada que en una segunda mitad del siglo XVII ya va a ir poco a poco imponiéndose en la producción y que es el modelo que finalmente llegará hasta nosotros. El mango, sin embargo, es muy estrecho, aunque ha crecido en longitud. Fíjense en las medidas, 16 centímetros total tenemos ya en el cubierto, pero como digo, sigue siendo muy estrecho y en este caso es un mango completamente recto que hace un corte oblicuo también en el cabo y, de nuevo, aunque no se lo pueda enseñar, en la unión con el cuenco forma el mismo tipo de garfio que hemos visto en las piezas anteriores. En cuanto al tenedor, está experimentando con el número de púas. En esta ocasión tocó que en lugar de 3 llevara 4, pero hasta que se conforme un modelo definitivo, y esto ocurrirá también en la segunda mitad del siglo XVII, va a haber bastantes variaciones todavía en cuanto al número de púas. Hay una cosa que antes no les he mencionado, pero que podemos ver en esta misma pieza respecto al tenedor, y es que si se fijan, la pala del tenedor es completamente plana, es decir, va al hilo del propio mango. Esto es diferente también al tenedor que usamos ahora en la actualidad, donde justamente la pala hace una curvatura levantando el extremo de las púas un poquito hacia arriba. No hemos llegado a ese punto todavía. Para esa forma hay que esperar a la segunda mitad del siglo XVII y bien avanzada, como para situarnos en torno a la década de los 70, 80 aproximadamente. Bien, volviendo al bodegón de Juan Bautista de Espinosa, donde antes veíamos el detalle de las cucharas, aquí pueden ver también los cuchillos. De este tipo de pieza apenas hemos conservado nada, probablemente porque las hojas acaban convirtiéndose en inservibles por la erosión que sufren y sobre todo por la oxidación que más tarde o más temprano las hace desechables. Los mangos, sin embargo, suelen presentar dentro de las piezas que se usan en la mesa cortesana incluso materiales no metálicos que pueden ser particularmente apreciados o que incluso pueden ser delicados. Esta idea, esta concepción, la podemos observar ya desde los cuchillos realizados durante el gótico, que a menudo llevan mangos de cristal de roca, tallados en marfil, por citar dos de los materiales más habituales. Es posible que alguno de ellos esté presente en los mangos de los cubiertos que estamos viendo en el detalle de esta pintura. Estos cuchillos son los que se llaman trincheros en la mesa. Suelen ser los cuchillos de mayor tamaño y el nombre lo explica todo. Son los que se usan básicamente para cortar principalmente la carne para luego poderla servir en los platos individuales. Este tipo de cuchillos no forman parte del servicio individual que se pone delante de cada comensal, sino que son cuchillos de servicio, están en la mesa, pero están al alcance de los comensales que están más cercanos a ellos y los usa cualquiera de ellos durante la comida. Veamos ahora objetos que están relacionados con los condimentos y las especias. Empecemos por esto. La posibilidad de que estos dos recipientes que estamos viendo aquí hubieran prestado servicio como vinagrera y aceitera. La duda viene del hecho de que la forma de recipiente que presentan es idéntica a la que se está utilizando en las piezas litúrgicas contemporáneas, las vinajeras,
que se usan en la iglesia para contener el agua y el vino de la consagración. Como ven, estas piezas proceden también del pecio de Nuestra Señora de Atocha. Debo decirles que, aunque existan dudas razonables acerca de si era una pieza de uso religioso o de uso civil, en este pecio no se ha recuperado ningún objeto de platería de carácter religioso. Todas las piezas eran civiles. Así que hemos de suponer que, aunque no podamos demostrarlo al 100%, estos recipientes debieron servir efectivamente para el vinagre y el aceite en el aderezo de las comidas. Es un poco como la olla que hemos visto antes. El recipiente es casi un bloque monolítico, ligeramente troncocónico. En la base lleva un pequeño reborde que lo sostiene. Tiene adosado un pico vertedero que hace casi un ángulo recto y fíjense que lleva un pequeño agujerito para permitir la dosificación del líquido, y luego una tapa articulada con bisagra que tiene esta forma cupulada. El asa no es exactamente como las que hemos visto en otras piezas de esta época. Hace un arranque con un ramal cóncavo, este que ven por aquí, inmediatamente quiebra y continúa con otro convexo y luego ondula un poquito hacia abajo. Este tipo de asa se encuentra también en piezas españolas, no es necesariamente un detalle de objeto colonial, aunque con algunas pequeñas diferencias respecto a lo que estamos viendo aquí. Encima de la tapa ven que hay unos anillos. Esta es otra coincidencia también con las vinajeras religiosas. Y aunque en este caso los anillos estén vacíos, no lleven nada en su interior, es probable que originalmente sí pudieran haber contenido las iniciales A y V que permitieran distinguir el contenido del aceite del vinagre a la hora de hacer la utilización. De la misma manera que las vinajeras de iglesia, las mismas letras indican el agua y el vino que se usa en la consagración. Vinagrera y aceitera pueden servir individualmente, como las hemos visto en el caso anterior, pero también pueden estar integradas dentro de un conjunto que incluye otro tipo de recipientes relacionados también con el aderezo de la comida, utilizando especias o condimentos. Esto da como resultado un tipo de objeto con una denominación singular, taller. Así es como aparece mencionado en los documentos de la época. La pieza es un centro de mesa formado por una tabla que sirve de soporte. Esa tabla puede tener un pie, como ocurre en este caso, sobre el que está levantada, o puede apoyar sobre patas, en piezas que son un poquito más tardías. El contorno del plato, del soporte, suele estar dividido en lóbulos para poder colocar los recipientes que está previsto incluir en él en cada uno de esos lóbulos, que llevan unos cercos moldurados que hacen un poco de tope para que las piezas no corran el riesgo de resbalar y derramar el contenido. En este caso, en el taller podemos ver la pareja de vinagrera y aceitera que contiene con un modelo diferente al que hemos visto en el caso anterior, y es un modelo también enteramente hispano. Esta vez el recipiente tiene una forma de ampolla con una panza achatada y un cuello cilíndrico largo que remata luego en una tapa cupulada. Lleva un asa que describe una tornapunta en S, pero que, como ven, se forma en realidad a partir de una C y otra C que se encadena, y con estos brotes que sobresalen del perfil. El vertedero es diferente al del modelo anterior. Es un vertedero que en este caso está casi por entero adosado a la pieza, aunque sobre todo lo está aquí en la base. Después se separa de la pared del recipiente y ya se desarrolla hasta el final solo. Es un vertedero en forma de cuello de cisne
que dentro de la producción española de esta época no es demasiado habitual. Sí lo podríamos encontrar con asiduidad en otros centros europeos, pero es un tipo de vertedero básico que finalmente acabará generalizándose también dentro de nuestra producción. Además de la vinagrera y la aceitera, el taller incluye un recipiente central que es el salero y que a veces presenta esta peculiar configuración que están viendo aquí. Esto que asoma es el recipiente del salero y para coger la sal hay que meter los dedos entre estas tornapuntas que sobresalen de la boca y se sobrelevan para sostener el remate decorativo que lleva la pieza. Y si alguien había pensado que esto era una tapa, no lo es, porque está soldada a la cima de las tornapuntas que estamos viendo. Es una peculiaridad de diseño. Ven, espero que esta bola que forma parte del remate presenta algunos orificios. Esos orificios tienen una función y es que en ellos se situaban los mondadientes que se presentaban en la mesa y que a veces estaban realizados también en metal precioso para disponer ante los comensales también esta función. ¿Qué otros recipientes caben en el taller y que son habituales? Pues recipientes que contienen las especias más comunes que pueden utilizarse en el aderezo de las comidas. Este en particular incluye dos de ellos que apenas podemos ver porque están situados justamente en la parte que nos queda al fondo y están tapados por los otros recipientes, pero no se preocupen que ahora les voy a enseñar otras piezas que nos van a permitir saber exactamente cómo son. Si se fijan, en este caso el taller contiene mostacero, canelero, copa, salsera, confitera y el palillero que está en la parte central. Y ya ven que algunos recipientes tienen esta forma como de jarras con dos asas, como la que estamos viendo en primer término. Y ven también en el texto del pie de foto la explicación del término taller, que deriva del francés tailleur, y que según el diccionario de autoridades del siglo XVIII tiene esta definición. Se llama también una pieza como una salvilla de plata u oro que se pone en los aparadores de las mesas de los señores, en medio un salero y a los cuatro lados dos vasijas para aceite y vinagre y dos cubillos para pimienta y azúcar. Aquí pueden ver otro ejemplar. En este caso está realizado en plata en su color. Tiene características muy parecidas a la anterior, solo que hay un ligero cambio en la forma del pie. Como están viendo, tiene un zócalo cuadrado que está dispuesto, sin embargo, en losange, con estas patas que rematan en pirámide y bola, y luego a partir de ese zócalo arranca un pie troncocónico sobre el que descansa ya el soporte donde van incluidos los recipientes. Observen este que queda aquí en primer término. Como ven, es una anforilla. Es muy posible que sea uno de los recipientes que a veces se citan en la descripción de este tipo de objetos destinados a contener algún tipo de sustancia aromática de sabor muy penetrante, de la que hay que echar solo unas pocas gotitas, porque si te pasas ya deformas la comida y su gusto. Y aquí tienen una pieza más tardía, ya de comienzos del siglo XVIII, con el soporte polilobulado apoyado sobre patas, como pueden ver. Una pieza más sencilla que las anteriores, aunque le faltan dos recipientes, como pueden observar por los lóbulos vacíos que estamos viendo por delante y por detrás. En el centro, el salero, configurado con las mismas tornapuntas que se elevan sobre la boca, un salero troncocónico, que es un formato muy utilizado en la producción española y que sobrevive también bastante en el tiempo, y pueden ver una forma distinta de vinajera más cercana del primer modelo que les he enseñado, pero mostrando ya la transformación que ha provocado el paso del tiempo, que afecta sobre todo a la forma del recipiente, que en lugar de ser tan mazacote como el primer ejemplar que hemos visto, ha adoptado una forma troncocónica más esbelta como la que pueden observar aquí.
y el asa es un modelo netamente hispano también. La denominamos un asa en C bifurcada, porque como ven hace la silueta de la C, pero luego sale un ramal que se bifurca y va a parar justamente al contorno de la boca. Y en este lado pueden observar la forma más corriente también de uno de los especieros que se utilizaron en la producción española de esta época, muy parecido a los especieros que se usan también en otros centros de la Europa occidental. Además de esto, les voy a enseñar también algunos otros ejemplos. Esto que están viendo es un salero y probablemente pimentero también. Es un dibujo de examen de un platero de Pamplona y está fechado en 1697. Como ven, presenta en la parte baja el salero con una forma troncocónica que en este caso y por la cronología tardía nos da ya un perfil alabeado en curva. Sigue manteniendo la idea de las tornapuntas, pero ven que la parte superior está muy desarrollada y que presenta unos orificios. En esta ocasión, cabe pensar que esta parte pudiera haber sido utilizada como pimentero, que esta vez sí se podría desprender de las tornapuntas para poder utilizarla con ese fin. Pero es solo una hipótesis, porque no se ha conservado ninguna pieza que conozcamos hasta ahora que presente esta configuración. En este bodegón pueden ver, por ejemplo, dos modelos de salero sobre la mesa individuales, sin formar parte de un taller. Muy alto, uno de ellos, como pueden ver, y este otro de perfil alabeado y además con estas aristas que jalonan su superficie. A pesar de que vean todo este volumen de pieza, la peculiaridad que tienen estos saleros es que, sin embargo, la capacidad del pocillo en el que se deposita la sal es mucho más pequeña. Apenas rebaja nada más que aproximadamente hasta aquí. Por eso, a menudo en los bodegones vemos que la sal forma como una especie de montañita que sobresale del recipiente, facilitando de esta manera el que se pueda tomar el pellizco de sal con los dedos para sazonar la comida. Y aquí pueden ver a la derecha un salero de este tipo. Aparece en los documentos de esta época con mucha frecuencia el término de salero de Verdugado. Y esta denominación no sabemos exactamente con seguridad cómo tenemos que interpretarla. Yo, en las cosas que he publicado hasta ahora, he planteado una hipótesis que está basada en la forma que tiene este recipiente, troncocónica, como pueden ver. Y he pensado si no se les habría ocurrido nombrar como de verdugado a este formato por su parecido con el verdugado que llevan como armazón las damas de la época debajo de la falda para conseguir una silueta cónica como la que el salero tiene aquí. Pero es mi hipótesis, así que tómenla como tal. El especiero que ven a la izquierda es el que antes podíamos ver en uno de los talleres. Aquí pueden verlo plenamente y ya ven que es también una pieza muy sencilla. Un recipiente cilíndrico rematado por una tapa cupulada que lleva el tamiz correspondiente para permitir la salida de la especia que se contiene en su interior. En este tipo de especiero no va nunca la sal en esta época. La sal va en el salero y está siempre descubierto. Las demás especias que se utilizan en polvo, la pimienta, la canela, la cayena, por citar las más habituales que aparecen mencionadas también en los documentos, son las que utilizan esta clase de recipiente. Aquí pueden ver otro, procedente también del pecio de Nuestra Señora de Atocha. La pieza lleva marcas de la Capitanía de Nueva Granada, así que probablemente sea manufactura colonial, pero como ven, repite el modelo de la metrópoli. Y aquí pueden ver la pervivencia también del modelo. Es un dibujo de examen también de platero de Pamplona, fechado en 1696, que muestra un salero y dos especieros. Fíjense, ¿ven cómo marca la profundidad del recipiente
real que tiene el salero, para que se hagan una idea de hasta dónde llega exactamente, y el resto es solo fachada. En cuanto a los especieros, la cronología avanzada que tienen las piezas hace que nos muestren un tipo de decoración que no elude, sin embargo, la presencia de los agujeros del tamiz. Los lleva también, lo que pasa es que en el dibujo no llegan a apreciarse, pero todos estos pequeños huecos que están viendo entre las hojas de acanto que decoran esa superficie de la tapa serán las perforaciones necesarias para poder evacuar la especia que contiene en su interior. Ese modelo de salero que hemos estado viendo prosigue su camino dentro del siglo XVIII. Y para que se hagan una idea, la forma no sufre cambios especiales, salvo generar escalonamientos en la base con curvas potentes como las que crea esta moldura que estamos viendo aquí en la base, y sobre todo en pro del desarrollo pleno del barroco, comenzar a añadir a la pieza decoraciones diversas que pueden llenar literalmente su superficie, como estamos viendo en este caso. Es un dibujo de examen de un platero de Granada de 1741, del que les enseño otro ejemplar, esta vez de 1747, que muestra un tipo de salero semejante, pero con esas variaciones que les decía, en este caso levantándolo además sobre patas y cubriendo toda su superficie con esta decoración prolija que forma parte del barroco. Bien, les recuerdo la mesa que vimos aquí y los saleros facetados que aparecían en ella, aunque no hemos conservado ejemplares de la primera mitad del siglo XVII, en cambio sí los tenemos de la segunda mitad del siglo, que acusan exactamente el mismo tipo de variaciones que hemos comentado en las piezas anteriores: profusión decorativa y pequeños cambios en la estructura, como por ejemplo esta extensión del punto de apoyo que sobresale ampliamente en la base, como pueden ver. Fijémonos ahora, relacionado también con los condimentos y las especias, en otro tipo de objeto muy característico de la producción española: el salero de Torrecilla, aunque en realidad esta pieza funciona como especiero, porque contiene sal, pero puede contener también pimienta e incluso puede contener otra especie más, porque es un bloque que puede tener un número variable de recipientes. Pueden ver los dos que están aquí en primer término, en el bodegón. Se les ha quitado la mitad superior. En uno vemos sobresalir la superficie blanca de la sal, en el otro no acierto saber con exactitud qué tipo de sustancia pueda tener, pero desde luego ni es pimienta ni es sal, así que debe ser otra materia de aderezo que se utilizara en la época. Aquí pueden ver uno de los conservados. La pieza, en este caso, tiene hasta 3 recipientes que acoplan uno sobre otro, formando esa torrecilla que da nombre al objeto. Normalmente la pieza grande de la zona inferior suele utilizarse como salero, y las dos siguientes pueden tener ya un contenido diverso, especialmente la que también tiene forma cilíndrica y ocupa la posición intermedia. En cambio, la de remate suele tener una función bastante sistemática. Se emplea como pimentero y muchas veces la parte superior de la pieza que forma el remate es desmontable para permitir rellenar el contenido de esa parte, porque la pieza está herméticamente cerrada. En esta ocasión es como si llevase una tapa adicional que hay que levantar tirando de ese remate piramidal para descubrir el tamiz que permite la evacuación de la pimienta. Aquí pueden ver otro de los conservados, y la pieza ha llegado hasta nuestros días con este presentador en forma de plato a juego, lo que nos da una idea del refinamiento a veces de la mesa cortesana y de la importancia concedida también a estos objetos. Ven este resalto que lleva aquí en la parte superior. Esto es la tapaderita del
pimentero, que es todo este bloque que están viendo aquí, que sirve a su vez de tapa del salero que queda en la parte inferior. Aquí pueden ver una pieza más lujosa todavía de este tipo y pueden ver las partes separadas para que se hagan una mejor idea de cómo es la configuración. Como ven, el recipiente de base es siempre un poquito mayor que el que viene a continuación. De esta pieza estaban extraídos algunos de los detalles ornamentales que les mostraba el otro día, con tornapuntas y con cabujones esmaltados. Las costillas que lleva como contrafuerte también adosadas sobre el cuerpo. Este es otro. Como el anterior, se conserva también en el Museo Victoria y Alberto de Londres, como pueden ver. Estas patas en forma de venera como punto de apoyo de los recipientes también son muy características de este tipo de piezas. Y aquí tienen este otro que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan. En este, por ejemplo, no hay diferencia apreciable entre los dos recipientes cilíndricos. El pimentero deja a la vista el tamiz, como pueden ver. Esta parte va a rosca de tal manera que es como una especie de tapón, y cuando se desenrosca por aquí mismo, y supongo que con ayuda de un embudo, se puede rellenar el contenido de esa parte de la pieza. Bueno, ahí lo ven en este cuadro pintado por Velázquez sobre la mesa en la que se representa este almuerzo, o en este de bodegón de Van der Hamen, donde podemos ver una pieza más sofisticada también, pero siguiendo el mismo patrón. Ahí lo vemos completo para que se hagan una idea. Y luego tenemos esta variación en formato con dos partes. La inferior, en lugar de ser cilíndrica, es cúbica. Puede llevar ornamentaciones igualmente lujosas y utilizando el mismo tipo de motivos. En esta ocasión, la parte lleva un reborde circular en la zona central, que es justamente el pocillo para la sal, y este reborde moldurado es donde encaja la parte superior de la pieza, que tiene esta forma cupulada que están viendo con su remate correspondiente. En el detalle, en la parte superior, pueden ver cómo esa parte superior se desenrosca para permitir que pueda rellenarse el contenido cuando es necesario. Uno muy parecido está en este bodegón de Francisco Barrera y dividido en tres partes, porque probablemente son tres los elementos que contiene en este caso, en este detalle que ya les mostraba el otro día del bodegón de Tomás Yepes que vemos ahora. En el Instituto Valencia de Don Juan se conserva esta pieza suelta, sin otro elemento, pero probablemente fue parte de un salero de Torrecilla como los que hemos visto. Está marcada en Toledo y por sus marcas estaría realizada en el primer cuarto del siglo XVII. También tenemos este otro. Ven cómo se sobreleva haciendo este retranqueo el contorno para que encaje sobre esa parte la zona superior, que tampoco parece haberse conservado en este salero zaragozano. O este otro, que también se conserva en el Valencia de Don Juan y que, en contra de lo que suele ser habitual, está realizado en cobre dorado, también con decoraciones de cabujones de esmalte. Y luego está este otro modelo de especiero, un especiero que por la silueta que tiene, en esta ocasión denominamos especiero de campana. Esta pieza es londinense, como pueden ver por los datos del pie de foto, pero la idea del modelo debió ser española y es posible que se traspasara allí en algún momento a través del comercio, de forma que al final acabó incluida también en la producción británica. Esto es una fortuna porque nosotros no hemos conservado ningún ejemplar, al menos que yo sepa. Tenemos conciencia de que existían y se hacían en España a través de los documentos, de algún dibujo de examen tardío, pero no hemos conservado ninguna pieza real que pueda mostrarles aquí. La idea es la misma que la del especiero de Torrecilla, recipientes superpuestos
cada uno de los cuales va a tener un contenido concreto. Aquí pueden ver otro, también inglés, de finales del 16 y comienzos del 17. Y aún este tercero que les muestro ahora. Bien. Y esto es uno de los ejemplos de esas evidencias documentales que tenemos aquí en España. La imagen que están viendo y que representa un especiero de esta índole procede del libro primero de piezas de plata para examen de la Cofradía de San Eloy de Sevilla. Es un libro confeccionado por los propios plateros del gremio que se usaba en los exámenes para abrirlo a suertes, de forma que el dibujo que saliera era la pieza que tenía que hacer el aspirante a maestro en su examen. Esto es lo que nos informa, como decía, de la existencia de este tipo de pieza también dentro de la producción española. Y está relacionada, si se dan cuenta, con este tipo de formato que hemos visto antes también, solo que la diferencia la marcan las tornapuntas que antes comentábamos. También quería enseñarles este especiero que está realizado en México a comienzos del siglo XVIII, para que vean hasta dónde llega la idea de este tipo de objetos que aparecieron a finales del XVI o principios del XVII, que llegan también a los centros coloniales, se adaptan y perduran en el tiempo con más o menos transformaciones y nos dan como resultado este ejemplar que están viendo aquí. Y por último, en relación con los condimentos, quería mostrarles en este caso una pieza muy especial, de momento pieza única, también que yo sepa, procedente una vez más del pecio, como ya ven, muy sustancioso del galeón Nuestra Señora de Atocha. Tiene forma de botella y es posible que sea el tipo de recipiente que en los documentos se menciona como una limeta. Un tipo de recipiente que se define con las características que muestra el que estamos viendo aquí, con una panza ancha y un cuello largo y estrecho. Al parecer, este tipo de recipientes se utilizaban para contener también sustancias particularmente intensas y aromáticas con las que era costumbre aderezar la comida. Y fíjense atentamente en la foto que muestra el despiece del objeto a la derecha, para que se hagan una idea de algo que les comenté el otro día acerca de un tipo de construcción que está basada en el uso de espigas roscadas y de tornillos con tuerca, pero que se utiliza también como un método de ensamblaje que permite construir la pieza en varias partes separadas para luego unirlas todas por este medio sin necesidad de tener que recurrir a la soldadura y, por tanto, permitiendo en todo momento que la pieza pueda ser desmontada si es necesario hacerlo en alguna ocasión. Ahí ven los 4 elementos que la componen y pueden observar los interiores roscados que permiten el ensamble de cada uno de ellos. Bueno, ya estamos prácticamente, como siempre, fuera de hora y faltando tiempo, pero bueno, les enseño algún recipiente que está relacionado con la bebida para que se puedan hacer una idea también de la clase de objetos que se utilizaron con este fin. Empiezo por el más elegante de todos ellos, un tipo de recipiente propio de la mesa cortesana que además no se utiliza solo en la producción española, sino que es prácticamente dominio de la Europa occidental. Se trata en este caso de una taza, en italiano tazza, con 2 zetas, porque ese es su origen. Es un tipo de pieza que surge en el siglo XV y bien aceptada por esa clientela cortesana, continúa su camino hasta esta época que va a ser la última en la que se utilice esta clase de recipiente. Es una pieza elegante en proporción, con un vástago muy alto, muy esbelto, un pie, sin embargo, reducido comparado con el diámetro que tiene el recipiente. Y el recipiente, como ven, apenas tiene profundidad, lo que exige que cuando la pieza se utiliza y se emplea para beber vino,
las maneras elegantes de damas y caballeros deben extremarse al máximo, porque hay que guardar el equilibrio para trasladar la salva hasta los labios, consiguiendo que no se derrame nada de su contenido, lo que es bastante fácil porque, como ya ven, el cuenco apenas tiene profundidad. Esta es una de las tazas que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid. Está realizada en San Sebastián en el primer cuarto del siglo XVII y, como todos los objetos elegantes de esta época, presenta una decoración profusa, como pueden ver, que reproduce los repertorios que ya hemos visto en otros objetos. O esta otra, que también está en la colección del mismo museo. Esta vez no está marcada, así que de momento está catalogada solo como pieza castellana, porque es aquí donde está centrado su uso preferente. Y les enseño también algún detalle de bodegón para que vean algunas pequeñas variaciones en los vástagos que en todo caso mantienen esta proporción alta y esbelta que antes les decía. Además de la taza, se utilizan también copas cuyo recipiente tiene una capacidad más funcional, como esta, por ejemplo, que aparece representada en este bodegón de Felipe Ramírez. Es una copa que está sostenida sobre un pie, que tiene un recipiente casi cilíndrico que redondea en la base, que en el contorno de la boca lleva este reborde moldurado bastante grueso y, de nuevo, como pieza elegante, lleva una decoración labrada en su superficie. Como esta, no hemos tenido la fortuna de conservar ningún ejemplar. Les enseño aquí un poquito más de cerca para que puedan apreciarlo mejor. Pero esta vez procedente de otro pecio, el de la nao San Diego, que se hundió frente a las costas de Manila antes de 1600. La pieza tiene que estar realizada, obviamente, antes de esa fecha. Nos da un ejemplar que tiene bastante parecido con el que aparece representado en el bodegón, pero más sencillo. No está dorada, la plata se presenta en su color, coincide la forma del recipiente y el reborde sobresaliente por debajo de la boca, pero en la base lleva unas costillas aplicadas de forma radial que están rematadas luego con un copete cincelado a base de cartones, un motivo decorativo que ya mencionábamos también igualmente el otro día. La pieza lleva marcas de México, así que es una manufactura colonial. Y luego tenemos esta pieza, esta copa de 2 tazas, que parece solo una derivación del modelo que acabamos de ver. Es una pieza más avanzada en fecha, hacia 1640. Curiosamente, la documentación conservada donde se la cita aparece mencionada como vaso imperial. Al parecer, originalmente tenía juego una salvilla que servía como presentador, pero no ha llegado la salvilla, lo único que ha subsistido es la copa que estamos viendo. La adición principal es sobre el recipiente cilíndrico original, haberle hecho esta adición suplementaria, añadiéndole este contorno de bocados, que es como se nombra habitualmente estos gallones anchos que bordean toda esa zona superior del contorno de la pieza. Y añadirle estas asas en forma de S quebrada, similares a las que hemos encontrado en otros ejemplos de esta época. En este detalle de un bodegón de Zurbarán, nos encontramos con este objeto que está posado sobre un plato y que, por la forma que tiene en general, quizá se trate de un tipo de recipiente nombrado con frecuencia en los documentos españoles de la época, pero que realmente todavía no tenemos total seguridad exactamente de qué apariencia tenía. El nombre además es peculiar porque lo llaman papelina, y de acuerdo a cómo lo define Covarrubias, que es coetáneo de esta época en la que nos encontramos, lo define de esta manera: cierta forma de vaso angosto en el pie y un poco extendido en lo alto a modo de trompetilla. Fue invención de algún papa. Esto es lo que dice Covarrubias. Bueno, podría ser este tipo de recipiente que presenta Zurbarán en el detalle del bodegón que estamos viendo.
y que vemos aquí completo para que lo puedan identificar mejor. Un cuenco gallonado sostenido por un pie bajo y lleva 2 asas que habitualmente adoptan esa misma silueta de S quebrada que hemos visto también en otros ejemplos. El cuenco puede tener forma circular u ovalada. Y empiezo por este ejemplar que se conserva en una colección particular. Es una pieza que está realizada en Zaragoza en el segundo tercio del siglo XVI y que es el ejemplar más temprano que conozco de este tipo de objeto, que siguió utilizándose y además es una pieza que se cita mucho en los inventarios también durante la primera mitad del siglo XVII. De la Atocha se rescató este bernegal realizado en oro, que debe ser también una pieza de manufactura colonial y que procede en esta ocasión de la nao Santa Margarita, que se hundió al mismo tiempo que la Atocha en el mismo año 1622. Este otro se conserva en el Museo Lázaro Galdiano. Cuando el recipiente tiene sección ovalada, las asas se sitúan en el eje menor del recipiente, como creo que pueden ver aquí. Aquí tienen otro, que también está en el Museo Lázaro Galdiano. Estas piezas, a veces en el interior del recipiente, en el centro del asiento, presentan algún elemento decorativo, a veces un cabujón de esmalte, y a veces llevan también una caja de engaste que en su día debió contener muy probablemente una piedra bezoar. Es un tipo de material de origen orgánico. El bezoar es una especie de cálculo que se extrae del intestino de la cabra persa y que en algún momento debieron pensar que tenía propiedades mágicas para detectar la posible presencia de veneno en la bebida. Así que no es nada raro encontrarlo como testador de forma independiente, pero también a veces engastado en el interior de los propios recipientes donde se bebe. Es justo lo que ocurre en este bernegal, también de oro, procedente del pecio de la Atocha y que de nuevo es una manufactura colonial. En el contorno interior debía llevar engastado algún tipo de material que no ha sobrevivido, pero aquí en el centro, ven, está la boquilla de engaste donde debía estar situada esa piedra bezoar que permitía contrastar la presencia de veneno. Este otro, similar a los anteriores, procede también de los mismos precios del Santa Margarita. Es otra pieza colonial y una de las más bonitas que conozco, a pesar de su sencillez, porque por fuera no lleva nada más que los delineados en los gallones que estamos viendo, pero por dentro fue de las que llevaba un tetón realzado con decoraciones labradas que estuvieron esmaltadas en su día, aunque el esmalte no ha sobrevivido. Y aquí tienen este otro que se conserva también en una colección particular para que vean que las decoraciones generales que explicamos el otro día caben en cualquier tipo de objeto en las que esas decoraciones no estén comprometidas por el uso y por tanto puedan manifestarse con elegancia añadiendo un plus de interés y de aprecio al objeto del que forman parte, como ocurre con este recipiente. Bien, pues si les parece, hasta aquí llegamos, sobre todo porque tengan la oportunidad de hacer alguna pregunta, si les ha quedado alguna duda de algo o puedan tener alguna cosa que consultar. Así que a su disposición. Muchísimas gracias, Margarita. Pues si alguien tiene alguna pregunta o comentario, nos quedan 10 minutillos. Hola. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Sí, mira, perfectamente. Soy Marian Farga, Margarita. Hola, María, ¿qué tal? Es un placer escucharte. Bueno, no gracias. Es una pregunta lo que te tengo que hacer. Es decirte que muchas gracias por todos estos conocimientos que nos transmites en tus conferencias. Bueno. Y
es maravilloso de verdad escucharte. Así Bueno. que cuando yo vi que estabas en las conferencias, me lancé como una loca. Estoy todo el rato copiando apuntes y de verdad es un placer oírte. Pues Nada nada, más que eso, que me muchísimas alegro de que lo gracias. hayas disfrutado y de que te haya parecido interesante. Pues te lo tenía que decir. Muchas Para eso se gracias. hacen Sigo estas si- cosas. yo soy fan tuya de siempre, o sea que llevo Bueno, ya siguiéndote muchos años. Así ajá. que nada más que agradecerte mucho todo. Un Pues beso muy muchísimas gracias, fuerte. María. Muchas gracias. A ti. Hola Margarita, Lourdes Montero tiene la mano levantada. Hola, soy Dime, Carmen Lourdes. Nogales hola, y soy... quería... Un momento, espera, que están hablando dos Hola. personas. no Ah. sé. Bueno, Bueno, yo tengo... No, A ver, hola, perdón. bueno, aparte de reiterar lo que ha dicho la compañera de muchísimas gracias por este lujazo, yo te quería preguntar, la cucharita que hemos visto al principio pequeña de oro, que se Sí. conservaba además también, y con esas decoraciones que las tenía por debajo y tal, y ese mango tan estupendo, ¿pudiera ser que no fuera de uso? ¿Pudiera ser que fuera, no sé, un un regalo? objeto de colección. Sí, de Sí. aquella época. Sí. ¿Eh? Y no sería nada raro que hubiera sido concebida de esa manera. Y por ¿vale? eso, concebida No lo ya he desde dicho esa manera. durante la explicación y debería haberlo hecho porque, a ver, la cuestión es que no se puede demostrar, pero tenemos suficientes objetos conservados relacionados con los cubiertos que a veces no es que estén simplemente tan adornados como este que os he mostrado aquí, sino que a veces incluyen materiales muy delicados que para tener un uso normal de ese tipo de pieza habría sido imposible que hubieran podido resistir hasta llegar hasta nuestra época. Así que no sería raro que efectivamente fuera un objeto de colección. Hay que tener en cuenta, y si os habéis fijado sobre todo en conjuntos como el Tesoro del Delfín que tenemos en el Museo del Prado, que es muy habitual dentro del coleccionismo de objetos que están realizados con piedras duras, con cristal de roca, que luego van guarnecidos con los metales preciosos y materiales gemológicos diversos, que se tome los modelos de las piezas de vajilla doméstica para dar forma a esos objetos. Imposibles de utilizar también por la fragilidad y delicadeza de los materiales. Y por tanto, no es raro que una cuchara como esta hubiera sido concebida con esa finalidad, por el simple placer de tenerla. ¿eh? Y si alguna vez se usó, tuvo que ser siempre para cosas delicadas que en ningún caso hubieran podido perjudicarla y haber podido mantener esa decoración en las mejores condiciones posibles. Vale, gracias. Creo que Carmen Nogales estaba hablando antes, pues. Sí. Hola, Carmen. Sí, es que Sí. no sabía lo de levantar la mano, no tengo mucha idea yo de No, esto. no te Bueno, preocupes. tranquila, ya te escucho. ¿Me escuchas? Bueno, no sé, es sobre uno de los cuadros que, o sea, de fragmento o cuadro que has puesto, que has dicho, no, esto no podría definirlo como para usarlo para pimienta, no sé exactamente qué puede ser. Se me ocurre que me ha parecido ver al lado un cuenco con vino, ¿no podría ser un especiero de canela? Se me ocurre. Podría ser, sí, es que ese tipo de condimento, de especia, la utilizan de forma muy habitual y no es nada raro tomar el vino condimentado en esta época. O sea que podría ser, lo que pasa es que no sé con seguridad si lo que aparece representado en el bodegón sirve realmente para ese fin o no, no lo sé. Vale, gracias por la conferencia. Nada, a ti. Bien, pues Más cosas. ¿alguna pregunta más? A ver. Ah, mira, creo que Benjamín quiere decir algo. Pero tienes que abrir el micrófono, Benjamín, que no Tienes te el escucho. micro quitado. A ver, ya está. No, yo no quiero preguntar nada, simplemente darte las gracias, Margarita. Nada. Es un gusto escucharte como siempre y me ha parecido interesante. Es un tema que desconozco por completo, como tantos otros, pero ha sido un placer escucharte. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Nada. ¿Vale? A vosotros siempre por darme la oportunidad de poder compartir todas estas cosas sobre las que yo investigo habitualmente y escribo y doy clase también. Sí. Y de esta manera pues se propicia incluso el intercambio también de ideas que nos da la posibilidad de estar utilizando estas aplicaciones informáticas. Claro que Así sí. que... Bueno, y muchas gracias a todos los asistentes, que son Claro, por supuesto, numerosos, a todos los que ya que lo he nos visto también. acompañáis y tenéis interés en este tipo de cosas.
Y por cierto, nos han quedado cosas en el tintero, como siempre, naturalmente, así que quedamos emplazados para otra conferencia futura cuando haya algún hueco en el que nos permita abordar las piezas de iluminación y de despacho, que son las que se nos han quedado en el tintero porque ya no nos daba más de sí la cosa. Pues Pero bueno, siempre, aunque parezca que nunca llego al final y jamás remato una conferencia como es debido, pero siempre pretendo darle prioridad a que lo que me dé tiempo a contar esté bien contado. Y por tanto las cosas a veces necesitan su tiempo para detenerse en los detalles, en los pormenores, porque si no es un simple pasar de imágenes, pero queda luego poco como pozo y es poco aprovechable. Así que aunque se quede a medias, pero lo que está, está. Así habrá más, así habrá más. Exacto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nada, hasta la próxima que nos volvamos a encontrar, que espero sea ya de forma presencial, porque eso será buena señal de que la situación en la que nos encontramos por fin ha pasado y de verdad volvemos a la normalidad. Pues sí. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias.